Vamos a ir al capítulo 14, versículo 1. Y continuamos. Dios bendiga su palabra. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron la vestidura en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que ahí habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento, hermano. Dice que el Señor hizo una declaración, una tierra que ya estaba apartada para ellos. Lo único que les pidió fue ir, examinar, a que disfrutaran la tierra con sus propios ojos y que llevaran las buenas nuevas al resto de la población. Pero sin embargo, hicieron la mayoría de ellos lo contrario. Fueron y desanimaron con un falso informe a la comunidad completa. Cuando tenemos el título "La bendición es el resultado de la obediencia", es muy cierto. Muchas personas aparentemente podrán estar en bendición, pero si no están en obediencia con el Señor, esa bendición no es permanente, es temporal. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, la bendición va a venir, no hay nada que lo detenga. Va a venir porque va a venir. ¿Cuántos dicen amén? El significado de bendición es tan sencillo. Dice que es la señal de Dios en nuestras vidas. Cuando alguien está en bendición, esa es una señal, es la señal de Dios en nuestras vidas. A usted le pueden preguntar: ¿cómo está? Bendecido, contesta usted, pero si sus actos y la actitud que tiene no lo demuestran, como que al que se lo dijo no queda muy convencido. Va caminando y lo va viendo de pie a cabeza, como que no te creo mucho. Entonces tiene que haber una convicción y usted tiene que decir: bendecido. Y la otra persona o el otro hermano o su familia de una y otra vez, de una va a saber que usted sí está caminando realmente en bendición. Aquí pasa algo bien interesante. Dice que toda la comunidad se puso a murmurar en contra de los siervos, en contra de la autoridad delegada. La murmuración, hermanos, la murmuración contra Dios y la autoridad delegada te lleva a perder la bendición que Dios apartó para ti. Y no solamente te afecta a ti, le afecta a muchos, incluyendo hasta los que viven en la misma casa contigo. Cuando dijeron ellos y se pusieron a gritar y a llorar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, ellos se decían: ¿cómo quisiéramos haber muerto en el desierto? Eso es despreciar la bendición de Dios. Ellos tuvieron la bendición que cuando salieron de Egipto vieron maravillas, prodigios y señales que el mismo Dios hizo. Dice que durante el día iba una nube cubriéndolos del sol, porque el sol en el desierto no es cosa fácil.
Y durante la noche había una columna de fuego que iba dirigiéndoles, alumbrándoles el camino para evitar que fueran atacados por algún animal o para evitar que se perdieran en el camino. Dios alumbra el camino que tienes que seguir. Y sin embargo ellos se estaban quejando de todo, siendo que Dios estaba bendiciendo. El desear volver al lugar de donde Dios te sacó también hace que pierdas la bendición que Dios apartó para ti. Cada quien sabe de qué pozo Dios lo sacó. Algunos fueron rescatados. Cada quien tiene un testimonio diferente. Yo no puedo decir que el Señor me sacó de las drogas o del alcohol, porque yo nunca me he puesto un cigarro en la boca ni me he tomado una cerveza. Pero sí sé que a mí me gustaban cosas así como los bailes. Cuando yo llegaba al baile se armaba aquí donde me ven. Sí, y empezaba y se hacía la rueda y empezaban, ¡ey, ey, ey! Y el Señor me rescató, a mí me encantaba bailar. Pero aquí hay algunos que el Señor los ha rescatado de otras cosas. Las drogas, los vicios y el testimonio que cada uno tiene sirve para poder bendecir la vida de otro. Amén. Entonces, dicen que el Señor los rescató de Egipto porque no quería ver a su pueblo en esclavitud. Y sin embargo ellos anhelaban esa esclavitud porque sentían de que estaban mejor como esclavos que con la libertad que Dios les dio. Es terrible, hermano. Eso es pecado contra el Señor. Si el Señor ya te sacó a ti de una atadura, ¿por qué anhelar nuevamente esa atadura de la cual fuiste libre? Y sin embargo ellos dijeron ahí en el versículo que leímos: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. Todo comenzó por un falso informe, que las personas que estaban supuestos a alentarlos a salir y decir, sí, vamos, esa tierra la vimos, esa tierra es para nosotros, el Señor nos la va a dar. Al contrario, esparcieron rumores negativos que hicieron que la comunidad tuviera miedo de tomar lo que ya les pertenecía por derecho. Ya estaban ahí, era dar un paso. El Señor solamente mandó para que sirvieran de testigos de lo que les iba a dar, y sin embargo sirvieron de piedra de tropiezo. 10 de ellos. Y el Señor es el que juzga, el Señor es el que va a llevarlos a juicio, y vamos a ver más adelante lo que pasó con ellos. El desear volver al lugar de donde Dios te sacó, hermano, no está bien. Algunos fueron liberados de las deudas. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos obedientes, en Proverbios 5:6 nos dice: líbrate como la gacela se libra de las manos del cazador. Y muchas veces nosotros vemos la trampa, conocemos la palabra y sabemos que por ahí no es, pero por ahí nos gusta, aunque el manual de vida diga, ese no es el camino. Pero nosotros queremos ir por ahí. Líbrate como se libra la gacela de las manos del cazador. Tenemos necesidades muchas veces y vamos a los lugares, ocupamos un vehículo. Siempre hablo casi de esto, pero no sé, el Señor me pone a tocar ese tema. A lo mejor a algunos no les parezca, pero si viene del Señor hay que decirlo. Tenemos la necesidad de un vehículo de unos $10,000 cubre la necesidad de uno que cuesta 50,000. Vamos, nosotros sabemos que tenemos capacidad para agarrar el de 10,000 y es lo que necesitamos. Pero llega el vendedor poniéndonos una bendición adulterada y nos dejamos convencer y empezamos a sentir que nos merecemos esa deuda. Cuando el Señor te está diciendo: hijo mío, no te endeudes, líbrate de las deudas como la gacela se libra del cazador. Y salimos contentos de ese dealer con una deuda de $50,000. Eso desagrada al Señor porque sentimos que nos lo merecemos.
No está mal si lo puedes comprar, si está dentro de las capacidades que Dios te dio. Excelente, estás en bendición, recíbelo, disfrútalo. Pero si tú sabes que va a traerte más bien calamidad a tu casa, porque ya no vas a ajustar para pagar tu renta y no te va a ajustar el carro para vivir ahí con toda tu familia, ¿para qué haces ese tipo de transacciones? Entonces, cuando desobedecemos al Señor, pagamos las consecuencias. La bendición es el resultado de la obediencia. En ese momento el Señor te habló cuando estabas con esa pluma y el vendedor ahí contento. Do it. Y el Señor hablándote, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y sin embargo, sentimos que lo merecemos y nos endeudamos. Y tenemos que pasar 6, 5 años pagando algo que realmente no necesitábamos. Sí es bonito andar bien montado. A mí me gusta. A todos nos gusta. Pero vamos a irnos a lo que el Señor, en el nivel que el Señor te tiene. Dios dice que nos lleva escalando peldaños y nosotros no podemos empezar a escalar desde arriba. Escalando peldaño por peldaño, ¿verdad? Yo he pasado por muchas situaciones así. Cuando estábamos buscando una casa con mi esposa hace varios años, a nosotros nos aprobaban para casas grandísimas de 2 plantas y nos gustaba mucho y decíamos nosotros, ay, qué bonito sería, y ya nos imaginábamos los niños corriendo ahí y todo, pero tuvimos que tomar decisiones y le dije yo, bueno, a mí me gusta la de 2 y 3 plantas si se puede, pero en el nivel que el Señor nos tiene es para una casa sencilla. Y esa casa, que es también su casa, es la casa en la que hemos criado a nuestros hijos. Y sentimos que Dios ha hecho cosas grandes en la vida nuestra a través de esa bendición que nos dio. Y por eso la conservamos, porque sabemos que vino del Señor. Nosotros no adulteramos la bendición del Señor, agarramos lo que el Señor nos ponía en ese momento. Y por eso es que las cosas funcionan. Este consejo es para los que el Señor está poniendo en su corazón, empezar a buscar un vehículo o una casa, que tomemos decisiones sabias, porque las decisiones que nosotros tomamos son las que van a definir qué tanto vamos a disfrutar las bendiciones futuras que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Todos contentos? Gloria a Dios. Tenemos que tomar lo que Dios apartó para nosotros, pero sin tratar de pasar por encima de las reglas que nos da Dios en el manual de vida. El falso testimonio o el informe malintencionado ofende a Dios y también provoca un castigo, y aparte perdemos la bendición que Dios apartó para nosotros. Podemos ver ahí en el capítulo 13, vamos a ir un poco atrás, ahí nomás, solo tienen que voltear una página. Capítulo 13, versículo 27, dice que este fue el informe, ¿okay? Llegaron los 12 después de 40 días que el Señor los envió a explorar la tierra. Llegaron finalmente y se acercaron a Moisés y a toda la comunidad. Dice, este fue el informe. 13:27. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Ellos llevaron pruebas, vieron el lugar, estuvieron 40 días ahí, no perdieron ni un solo cabello, porque el Señor estuvo resguardándolos durante esa expiación. Estaban bien. ¿Y qué pasó? Dice a continuación en el 28, pero cuando el Señor te da a ti una línea a seguir y tú apareces con un pero, dice ahí, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas ahí. Están hablando que vieron gigantes. Wow. Llegaron con un informe diciendo que esa ciudad se tragaba a los extranjeros, se tragaba a los que no eran de ese mismo pueblo. Y ellos estuvieron 40 días ahí
Se les olvidó que quien los estuvo resguardando y volviéndolos invisibles ante el enemigo con un puñado de ángeles era el mismo Dios. Ellos llegaron con las pruebas. Dice que entre dos hombres tenían que cargar un racimo de uvas que trajeron de prueba de ese lugar. Y dice, la tierra realmente fluye la leche y la miel. Aquí están sus frutos, ustedes pueden verlo. Pero no es para nosotros. Wow, es terrible cuando nosotros despreciamos lo que el Señor ya nos está dando. Solo tenemos que esperar que abra su mano y tomarlo. Y dijeron, pero no es para nosotros. No tenemos la capacidad de llegar y tomar esa tierra porque los que ahí habitan son más fuertes que nosotros. Y muchas veces nos pasa eso. El Señor le ha dado en sueños, en visiones a muchos hermanos que ya es tiempo de independizarse, de arrancar con un negocio propio. Y cuando empezamos a ver el pero del falso informe, entonces estamos despreciando y rechazando la bendición que Dios quiere darnos. ¿Están conmigo? No tengas miedo. Cuando el Señor va a respaldar la obra de sus manos, tú te vas a dar cuenta y vas a sentir que es el momento de dar el paso. No que lo que hay en la cuenta de banco no me ajusta, pero el Señor está empujándote. No que los vecinos van a decir de que eso no me luce. El Señor te está respaldando. No que ahí en el trabajo hay muchos ahí que llevan años y no se han ido porque miedo al fracaso. Entonces nos detenemos. Si a ellos no les ha ido bien, a mí tampoco. Ellos no tienen a lo mejor el mismo Dios que tú tienes para que te respalde. Amén. Dice ahí, el mismo Caleb y Josué dijeron, ellos están solos, ya son pan comido. Cuando desobedecemos, pecamos contra Dios. No solo nos afecta a nosotros, sino también que afecta a nuestra generación. Por eso no debemos provocar la ira de Dios. No debemos provocar la ira de Dios. Ahí cuando estábamos leyendo en el versículo 28, ahí en el capítulo 13, dice, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes, están fortificadas, hasta vimos anaquitas. Dice en el 30, Caleb hizo callar el pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Ellos decían, la tierra, ahí continúa, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecemos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Así nos veían ellos a nosotros. Se les olvidó que fueron y regresaron con bien. El Señor envió 12 y regresaron 12. Eso quiere decir de que el Señor también estuvo teniendo cuidado de ellos. Cuando nosotros envenenamos el informe que Dios realmente quiere que demos, nosotros estamos faltando e insultando el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que puedan dar un informe negativo cuando vieron con sus propios ojos? El Señor se molestó tanto con esos 10 informantes que dijo, voy a mandar a acabar todo ese pueblo de una vez. Voy a acabar con ellos, voy a mandar una plaga que acabe a todos. Y le dijo a Moisés, pero de ti voy a hacer una nación más poderosa, una nación más fuerte. Se levantó Moisés en clamor y le pidió al Señor, no Señor, no destruyas a este pueblo. Recuerda que tú los sacaste de Egipto. Y lo que van a decir las otras naciones es que Dios no pudo llevarlos a la tierra que les prometió y que terminó matándolos en el desierto. Entonces el Señor asintió y dijo, porque tú me lo pides, voy a dar una oportunidad, pero yo voy a castigar
a los que esparcieron el informe falso y también a los que lo creyeron. O sea que no solamente pagaron los que trajeron el informe falso, sino que también los que lo creyeron. Los que creyeron ese informe tenían sobre ellos la nube del Señor, cuidándolos del sol, y miraban esa columna de fuego dirigiéndolos en el camino. Ellos creyeron ese falso informe porque quisieron. Ellos estaban y vieron todas las maravillas que el Señor hizo. Abrió el mar, acabó con todos los soldados egipcios, pasaron el mar en seco y el Señor los llevó de victoria a victoria. Comieron maná del cielo, comieron codornices, vieron salir agua de una roca en el desierto y un sinfín de milagros que Dios hizo para ellos. Y sin embargo, fue más poderoso el informe de 10 personas. Tan siquiera hubieran dado el beneficio de la duda a lo que dijeron los otros dos, Josué y Caleb. El nombre de Josué antes no era Josué. Dice la palabra que su nombre era Oseas. Entonces Moisés, dirigido por el Espíritu, le cambió el nombre a Josué. Oseas significaba salvado, pero Moisés le cambió el nombre a Josué porque significa salvación de Jehová. Salvación de Jehová. Entonces, ahora por eso escuchamos que se menciona Josué y Caleb, Josué y Caleb. Y son ellos los únicos dos de esa generación que pudieron entrar y tomar la tierra. Ay, ¿están despiertos? Y fueron ellos los únicos dos que pudieron entrar y tomaron la tierra que el Señor les quiso dar 40 años atrás a sus antepasados. El Señor se enojó tanto que dijo: ninguno de estos mayores de 20 años que conspiraron sobre mí, que conspiraron contra mí, van a ver la tierra que les tengo por heredad. Y los anduvo 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Ahí en el 14:33 explica un poco acerca de eso. Durante 40 años, dice, los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad. O sea, las generaciones pagan. Dice que los hijos no tuvieron nada que ver, pero sin embargo cargaron con la infidelidad de sus padres. Tuvieron que andar 40 años hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Ahora el Señor vino y dijo, ya que lo hicieron perder su tiempo, la exploración del país, 14:34, la exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. Serán 40 años que llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Ninguno de nosotros quiere tener por enemigo a Dios. Pareciera que fuera un Dios malo o injusto, ¿verdad? Pero al contrario, es un Dios justo. Dios invirtió tiempo en ti. Dios invirtió paciencia, misericordia, amor. Estuvo 40 días protegiéndolos de esos gigantes que ellos dicen que los quedaban viendo como langostas. Y sin embargo, al final lo defraudaron. Entonces el Señor se molestó mucho y dijo, por cada día que me hicieron perder mi tiempo, van a pagar 1 año. Eso sucedió hace miles de años. Pero si el Señor hacía juicios contra esa gente en el tiempo de Moisés, ¿qué le hace pensar a usted que el Señor no sigue usando el mismo patrón de juicio en este pleno 2024? ¿Verdad? Cuando nosotros fallamos al Señor, también el Señor se enoja porque ya nos limpió, ya nos libertó, ya hizo lo que tenía que hacer con nosotros y sin embargo le damos la espalda. Y empezamos nosotros, pero ¿por qué no me levanto? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué todo me niegan? ¿Por qué no puedo ser aprobado ni para un dulce en el Walmart? Un ejemplo así.
y no sabemos de dónde viene la cosa. Este es el tiempo de hacerse un autoanálisis. Usted hágase una autoevaluación y mire en qué le ha fallado al Señor. Porque a lo mejor lo mismo que el Señor, la misma justicia que aplicó en esos tiempos de Moisés, a lo mejor es la misma justicia que está aplicando en pleno 2024 y usted sin darse cuenta. ¿Por qué mi hijo está en malos pasos? ¿Por qué está loco por cumplir 18 años para largarse de la casa? A lo mejor está pagando las consecuencias de algo en que nosotros fallamos al Señor y inconscientemente ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces es el tiempo de nosotros como padres cortar cualquier cadena, ¿verdad?, de atadura o de maldición y sacar a nuestros hijos del pecado que a lo mejor nosotros mismos cometimos. Es el tiempo de que nosotros vengamos y pidamos perdón al Señor, porque los errores de nosotros también recaen sobre los seres que nosotros amamos. Hay muchas personas que no tienen esta información que usted está recibiendo en este momento y piensan que los malos son sus hijos. Sus hijos no son malos, Dios se los dio, son herencia de Jehová. Nosotros somos los malos instructores muchas veces y no hacemos una administración correcta de los bienes que Dios nos dio. Si usted recibe una herencia secular y no le da un buen uso, se le va a acabar. Igual con los hijos, si usted no da una buena instrucción o no les da una buena dirección, también los va a perder. Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios es el único que tiene el poder para quitar y también el poder para dar. Amén. Pero no todo es malo. Hubieron 2 que dieron un informe positivo. Aunque 10 hayan fallado, dice que hubieron 2 que pusieron el nombre del Señor en alto. Por eso debemos de ser mensajeros íntegros delante del Señor, tal como lo hizo Josué y Caleb. Podemos ver cómo ellos hablaron ante la población. El 14:7 dice ahí: y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. Todavía hicieron la sugerencia. Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no tengan miedo. Ellos estaban conscientes que solo hay un Dios. Y el único Dios que hay estaba de parte nuestra. O sea que aquellos no tienen quien los proteja. No tenían quien los protegiera, porque el único Dios que existe estaba con ellos. Entonces ellos debieron, la comunidad completa debió haberse agarrado de esa palabra, de ese testimonio de estas 2 personas, para poder tomar lo que estaba apartado para ellos. Pero sin embargo, rechazaron a Moisés y a Aarón y querían buscar un nuevo líder para que los regresara a Egipto. Cuando nosotros estamos en rebeldía contra el Señor, se nos nubla el pensamiento y a lo malo le llamamos bueno. Ellos no podían regresar obviamente a Egipto porque el Señor ya no iba a estar con ellos. ¿Quién iba a abrir nuevamente el mar para que cruzaran al lugar de donde habían sido sacados? Pero en su necedad querían volver nuevamente, y es el pecado que cometemos nosotros. Cuando ya estamos libres, tenemos muchas libras menos ya de peso de pecado sobre nosotros, porque el Señor las quitó, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Nosotros nos aferramos a querer regresar y tomar lo que ya fue quitado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y es por eso que es necesario tener nuestra fe puesta en Dios, porque cuando escuchamos el informe del hombre podemos caer,
Pero cuando nosotros escuchamos el informe del hombre, pero nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, no vamos a defraudar ni a deshonrar el nombre del Señor. Amén. Por eso es necesario que seamos íntegros cuando damos un testimonio. Ahí mismo en el capítulo 13, volteamos la página, 13, 30 y 31, hay algo bien interesante también. Dice que Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar, estoy seguro de que podremos hacerlo. Tenía esa convicción de que podía hacerlo. Él no se puso a pensar en los gigantes, no se puso a pensar en lo que iba a decir el vecino, no se puso a pensar en la opinión que iba a dar su jefe en el trabajo. Simple y sencillamente su mirada estaba puesta en el objetivo que Dios le mostró. Y entonces no tenía cabeza para pensar en lo que decían los hombres, porque estaba caminando en fe, estaba caminando en convicción. ¿Están conmigo? Entonces, cuando usted escuche un informe negativo de alguien, de otra persona, usted siempre consulte con el Señor, porque el que le va a dar el camino correcto va a ser el Señor a través de su palabra. Amén. Nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios para darle cabida a la palabra del hombre, porque los hombres en nuestra humanidad nos equivocamos, pero Dios no se equivoca y hace todas las cosas perfectas. Dios recompensa la obediencia de sus hijos. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestro testimonio. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia, el Señor viene, abre puertas en donde nunca esperamos que se iba a abrir. Cuando nosotros estamos caminando en obediencia al Señor y tú ves en tus ojos carnales que hay una gran barrera y que no vas a poder pasar, el Señor te dice: hijo mío, la puerta está abierta, ve. Y cuando tú llegas, nada de lo que te imaginabas, ni sientes que fue difícil la transición, el cambio o el cruce, porque el Señor estaba contigo en ese momento. Entonces, el Señor bendice el esfuerzo. Cada uno de aquí ha sido bendecido de gran manera. Y podemos ser testimonios, podemos ser luz para los que están en oscuridad. Pero tenemos también que ser dirigentes, ser sinceros y dar el reporte correcto. Porque si nosotros damos un testimonio, la gente no. Cuando te pregunten, ¿la iglesia a la que tú asistes? Sí, es una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta, se mueve. Wow, eso transforma vidas allá afuera. Pero cuando tú empiezas a señalar los errores que alguien dentro de aquí cometió, estás menospreciando el trabajo que Dios hizo en la vida tuya y en la vida de muchos que de verdad están sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Eso es dar un falso informe. Y hay del que sirva de piedra de tropiezo para un bebé en la fe. El Señor es el que va a dar cuentas. Y si tú has dado un falso informe y hay alguien ahí afuera que está siendo detenido de venir a la casa del Señor por un informe, el Señor te va a ir contando los días que esa persona dejó de venir aquí o dejó de conocer de Cristo. Y en el pueblo, los israelitas vimos que los castigó convirtiendo 1 año por cada día. Entonces nosotros no sabemos cómo el Señor va a tratar la sentencia con nosotros, y por eso tenemos que hacer las cosas bien, porque no queremos la ira del Señor sobre nosotros.